Buenas noches a todos, muchas gracias. Vamos a trabajar hoy como último tema lo que sería los elementos de comparación, igualación y clasificación con base en la cantidad de elementos. Mi nombre es Mayra Rojano Ballesteros, servidora. Ya hemos trabajado algunos puntos, vamos a continuar. Una frase que me gusta mucho trabajar, sobre todo por lo que nosotros vamos a ir viendo a futuro, es esta de María Montessori. Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan, los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Algo importante que nosotros trabajamos a nivel preescolar es eso, sembrar buenas ideas, será sembrar buenos sentimientos, sembrar buenas experiencias, y estos se verán reflejados en el futuro. Muy bien, la metodología con la que vamos a ir trabajando, lo que va a esta investigación y diferentes que he desarrollado en lo referente a pensamiento matemático, va desde lo que fue el Plan 99 y cómo se fue ubicando los campos formativos en ese momento, posteriormente los campos de formación. Esto se fue trabajando en la Escuela Formadora de Docentes y también con el apoyo de Jardines de Niños. En este nuevo modelo educativo que estuvimos trabajando y que actualmente ya se ve con la Escuela Mexicana, con el nuevo modelo que se está ubicando, estos campos de formación vamos a estarlos trabajando de una manera transversal. Algo importante es que no vamos a estar trabajando solamente un área o un campo. Aquí la cuestión es la transversalidad. En este sentido, ubicamos este pensamiento crítico y solución de problemas en el niño para tener ideas y proponer acciones, para jugar, aprender, conocer su entorno, solucionar problemas sencillos y expresar cuáles fueron los pasos que siguió para hacerlo. Ubicar estas habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Algo muy importante es estar trabajando constantemente estas habilidades para que el niño realmente trabaje, ubique y lo que decía al principio, sembrar esas buenas ideas. En este modelo que estamos trabajando de la Escuela Nueva Mexicana, vamos a estar ubicando las áreas que nosotros estamos trabajando, los bloques, lo estético, lo cognitivo, lo físico, lo emocional, lo cívico, lo moral. Y en esto vamos a estar ubicando todos estos puntos. El tema que nos corresponde hoy, comparación, clasificación, igualación con base en la cantidad. Ubicando realmente lo que es la clasificación genera una serie de relaciones mentales a través de las cuales los niños agrupan objetos según semejanzas y diferencias en función de diferentes criterios. Ubicando lo que acabo de mencionar anteriormente acerca del pensamiento crítico y reflexivo, tenemos que ir ubicando todas estas relaciones que se van a ir formando y cómo estas relaciones sirven de base para la construcción del pensamiento lógico-matemático. En lo referente a la comparación, ubicar similitudes y diferencias entre objetos, y la igualación, hacer que una cosa sea uniforme o no adquiera, y vamos a ir ubicando cómo van a estar ubicadas esas características. En este sentido, podemos ir trabajando lo que son conjuntos o colecciones. Por ejemplo, en este caso, los niños tienen pelotas que pueden trabajarse sobre un conjunto de pelotas, clasificaciones, los muñecos. Sobre de los muñecos que nosotros vamos a estar trabajando, podemos trabajar lo que es cantidad, muchos y pocos. Y aquí es algo muy importante que se ha tocado a lo largo de esta jornada del día de ayer y el día de hoy, es el ubicar que nosotros no vamos a trabajar solamente un tema. Vamos a trabajar diferentes temas transversalmente, podemos trabajar conjuntos, podemos trabajar clasificaciones, igualaciones y vamos a estar trabajando de una manera integral. En este sentido, podemos hacer clasificaciones cromáticas, ubicando colores, clasificaciones de figuras, clasificaciones de tamaños y obviamente algo importante es el ir ubicando a los niños en su espacio. La seriación es algo muy importante que los niños muchas veces empiezan a hacer conforme nosotros trabajamos con ellos varios elementos, pueden ellos ir conformando seriaciones. Y en esto también se va desarrollando ese pensamiento reflexivo y crítico que nosotros vamos a ir trabajando. Hacer colecciones, invitarlos a hacer colecciones es un preámbulo para posteriormente trabajar conjuntos y lo que sería la ampliación posteriormente de la aritmética. En mi caso, yo trabajé lo que fue el libro del Rally de las Matemáticas, con lo que vamos a ir ubicando, y esta fue una guía práctica para la realización del Rally de las Matemáticas. ¿Por qué ubico este tema? Porque sobre el tema del Rally de las Matemáticas podemos trabajar de una manera estructurada todos estos temas de clasificación, igualación,
seriación, etcétera. Entonces ahí vamos a ir ubicando de una manera más específica. El rally educativo vamos a trabajarlo como una forma de incentivar en los niños y en los jóvenes el conocimiento de un tema específico. La situación del desarrollo de las competencias matemáticas, en este caso, el diseño del rally educativo. Un rally, obviamente, ya sabemos que pues, es un evento que se maneja como competencias. Puede ser un rally de auto. En este caso es un rally educativo y lo que vamos a trabajar son series de competencias de manera sencilla que ubiquen un conjunto de actividades lúdicas. Estas competencias básicamente ubican elementos de observación, coordinación, destreza y trabajando sobre todo algunas situaciones de compañerismo y formación de liderazgo. Consiste en este caso de formar grupos y ubicamos pequeños equipos con los que vamos a ir trabajando algunas actividades, armar un croquis y esto en todo momento estamos trabajando ese elemento también de pensamiento reflexivo en los niños. No es una carrera, pero el tiempo sí es importante. Les damos algunos retos que ellos tienen que ir cubriendo y eso ya lo hemos visto a lo largo de las sesiones que hemos estado trabajando, cómo ubicar un reto y entonces el niño ya lo va a ir desarrollando. Aquí la situación es que no es solamente él, el reto también se convierte en una cuestión de equipo. En lo que se refiere al rally de las matemáticas, vamos a aplicar las 6 estrategias didácticas en preescolar, que en este caso el ejercicio de la expresión oral, los niños van a estar hablando constantemente, la resolución de problemas, el juego, la observación de objetos en el entorno, y vamos a ir ubicando todos estos elementos para que el niño vaya trabajando constantemente todos estos elementos de una manera estructurada, la clasificación, la igualación, etcétera. En este caso vamos a ubicar uno de los ejercicios, va a ser con los bloques lógicos. Los bloques lógicos es un material inventado por Zoltán Dienz y el alumnado puede trabajarlo de manera libre, manipulativa, con experiencias destinadas a desarrollar el pensamiento lógico matemático. Los bloques lógicos es un material estructurado del cual podemos trabajar desde nivel preescolar hasta nivel superior. Con la ayuda de los bloques lógicos, el niño es capaz de reorganizar su pensamiento asimilando conceptos básicos y por eso es lo importante en este caso con este tema, forma, color, tamaño y grosor, además de realizar actividades mentales tales como seleccionar, comparar, clasificar y ordenar. Ahí es cuando nosotros vamos a ver que con este material estructurado podemos trabajar estos elementos de selección, comparación, clasificación y orden. Las modalidades con las que podemos trabajar es este cambio de escenario que nosotros podemos ubicar haciendo clasificaciones cromáticas, haciendo con taparroscas, con diferentes materiales, y eso nos va a ir apoyando desde las modalidades de un centro de interés, una unidad didáctica, proyecto o taller, y en este caso podemos trabajarlo con los rincones. ¿Qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar elementos de motricidad, destrezas, habilidades, lo que aprende, los sentidos, creatividad, reflejar sus vivencias, adquirir hábitos sociales y de cuidado. Obviamente en este caso también de cuidado es muy importante. Nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con los bloques lógicos o con un rally en actividades como aquí en Tlaxcala nos han invitado por ejemplo, en la Feria de Tlaxcala y hemos trabajado con los bloques lógicos, con el público en general, invitamos a los niños, a los papás y esto se va también desarrollando un clima de confianza. Ya ubicamos cuáles son los elementos de un reto educativo, cómo se plantean, tenemos que ser muy claros en el objetivo y los bloques lógicos nos van a apoyar en este sentido. La construcción social del aprendizaje, los criterios de exigencia y el tiempo límite. Vamos a desarrollar en este momento lo que sería ubicar, y ustedes van a verlo con las presentación, los bloques lógicos y el rally de las matemáticas. En el caso de los bloques lógicos, la introducción a la lógica matemática nos va a apoyar bastante este material estructurado. ¿Qué son los bloques lógicos? Bueno, los bloques lógicos, material estructurado, consta de 48 piezas sólidas, pueden ser de madera, plástico. En mi caso, yo las he utilizado, por ejemplo, de FOMI. Aquí en la fotografía pueden ver ustedes que nosotros lo hemos trabajado con FOMI. Y en este caso, es mucho más fácil porque tanto los niños, los jóvenes, los adultos pueden trabajarlo en el patio, pueden aventarlos, no tenemos ningún problema. El tamaño va a ser 2, grande y pequeño, y obviamente dependiendo del material en el que lo vamos a utilizar y el grosor grueso y delgado. Tenemos lo que son de 4 a 5 figuras y estas son las figuras geométricas básicas y entonces de ahí vamos a ubicar elementos de clasificación, igualación, selección.
La presentación es una estrategia para que se va ubicando en este caso, y el material desarrollado por Dien se conoce como bloques lógicos o bloques de atributos. Bloques de atributos porque cada figura va a tener un atributo diferente. Y eso también, basándonos en los principios pedagógicos, nos ubica en los elementos de inclusión. Es un material estructurado que puede trabajar también muchos elementos de inclusión. ¿Qué elementos de inclusión? Ahorita los vamos a ir ubicando. Aquí tenemos los ejemplos de bloques lógicos, los cuales los podemos conseguir en alguna tienda de material didáctico, pero también nosotros los podemos elaborar. La elaboración del material puede ser de una manera sencilla, fácil de realizar, y en este caso yo he trabajado, ahora en la cuestión de la virtualidad, he trabajado en la elaboración del material con hojas de papel o con hojas de foamy. Y entonces nosotros podemos mandar las indicaciones y que ellos las vayan haciendo. Tener material, por ejemplo, como crayolas, unas canastas, unas hojas blancas, y este material nos va a ir apoyando. ¿Cuáles son los colores? Los colores son los colores primarios, azul, amarillo, rojo, y las condiciones pedagógicas con las que vamos a utilizar, la utilización de los bloques lógicos como mediadores para el establecimiento de esquemas básicos de razonamiento lógico matemático, tienen ventajas pedagógicas. Proporciona un soporte material para la fijación de esquemas de razonamiento. Necesitamos nosotros una estructura cognitiva para ubicar determinados esquemas de razonamiento. Y esto da como tal ese tipo de material. La forma en que los estudiantes realizan la actividad con ellos constituye un indicador de las competencias necesarias para el desarrollo del pensamiento lógico. El maestro puede detectar en el alumno algunas dificultades clasificatorias. Eso es algo muy importante. Empezamos con las clasificaciones básicas, que es lo cromático. Visualmente, tenemos tres colores, en este caso los colores primarios, rojo, amarillo, azul, y ubicando las dificultades clasificatorias podemos también trabajar algunas situaciones de algunos problemas anatómicos, visuales que los niños tengan. Sin embargo, la cuestión, en este caso, la primera clasificación, que es la cromática, no ubica ni forma, ni tamaño, ni grosor, solamente lo cromático. El desarrollo del cálculo proporcional también se puede trabajar a través de las actividades propuestas con este material, y con esto empezamos a trabajar elementos clasificatorios. Permite asimilar los contenidos proposicionales, eliminando las dificultades de tipo psicológico que se involucran cuando se trabaja sobre enunciados del lenguaje ordinario. Y esto también es muy importante porque es la introducción a al elemento lógico-matemático, del cual muchas veces nosotros vamos alejándonos. Esto significa que desde preescolar nosotros podemos ir aumentando grados de dificultad y también trabajando elementos de vocabulario transversalmente, obviamente, lenguaje y comunicación. Las operaciones lógicas se plasman en la formación de los conjuntos que verifican las propiedades expresadas de dichos elementos, y ahí es como nosotros vamos a ir trabajando algunos puntos. La utilidad sirve para poner a los niños ante situaciones que les permitan llegar a determinados conceptos matemáticos. A partir de las actividades, los niños llegan a nombrar y reconocer cada bloque. De aquí en adelante no vamos a decir figura geométrica, vamos a nombrarlo como bloque. Reconocer las variables y valores de estos. Esto es una introducción, como lo decía, a los elementos lógico-matemáticos. El niño ya está trabajando elementos del lenguaje y elementos de la lógica matemática. Clasificarlos atendiendo un solo criterio. ¿Cuál criterio podemos iniciar? Lo cromático. Todo lo rojo, todo lo azul, todo lo amarillo. De ahí en adelante vamos a empezar con el grosor, con el tamaño y por último con la figura. Obviamente nombrando cada bloque y comparando los bloques, estableciendo semejanzas y diferencias. Realizar las seriaciones siguiendo unas reglas. Obviamente vamos dando las reglas. Al principio pareciera, y sí estamos dando las indicaciones como tal. Posteriormente vamos a ir dejando que los niños trabajen el material de una manera libre y autónoma, pero al principio sí tenemos que hacer esa presentación. Lo mencioné en las dos anteriores presentaciones, la metodología con la que yo trabajo es Montessori, y en este caso esta presentación, esta confrontación que se hace al dar una consigna y se ve la respuesta posterior. Definir elementos por la negación, también podemos decir, busca un bloque que no sea rojo, busca un bloque que no sea azul, y de esta manera podemos ir trabajando. Y también introducir el concepto de número. Obviamente estamos viendo que globalmente y de una manera general se empieza a trabajar. Las variantes de los bloques lógicos, puede haber diferentes presentaciones de estos, variando en función del material, pueden ser de madera, plástico o cartón. El ejemplo que yo les ponía es que lo que yo trabajo constantemente es los realizo con cartón y con foamy.
Aquí tenemos algunos ejemplos de actividades realizadas con los niños con bloques lógicos. Podemos ir ubicando el tamaño y entonces aquí vamos a trabajar lo que son las fichas. Ahorita les voy a explicar cómo se trabajan las fichas. Podemos trabajar conjuntos y podemos dar esa introducción al trabajo de conjuntos y podemos ir ubicando diferentes actividades. Actividades de construcción, podemos trabajar posteriormente, se utilizan láminas de plástico de colores, lápiz, corcho, tijeras y vamos a seguir los pasos para su elaboración. Podemos buscar un material determinado o podemos dar una consigna. Y de manera libre podemos darles que ellos hagan, por ejemplo, un dibujo con todos los materiales, una creación artística y entonces podemos irlos ubicando. Posteriormente también podemos trabajar lo que es construir a partir del juego esquemas básicos de razonamiento lógico. Ejemplo, requerimos un bloque lógico que sea azul y que tenga 4 lados y que sea grande. Y entonces empezamos a trabajar con conectivos lógicos. Sí, y, solo sí o no. Requiere un bloque lógico que no sea azul, que no sea grande, que no tenga 4 lados. Entonces podemos ir trabajando diferentes actividades. Visualizar las propiedades más importantes de cada uno, los conectivos y expresarlas de forma de leyes lógicas. La presentación de estos, ya decíamos, 48 piezas con los 3 colores primarios, amarillo, azul y rojo. Se maneja primero las 4 formas, cuadrado, rectángulo, círculo y triángulo, y se ha añadido también el hexágono. 2 tamaños, grande y pequeño, y 2 espesores, grueso y delgado. Y todos estos, al manipularlos, el niño va a ubicar las diferencias. Las actividades de aplicación. Primeramente, tiene que estar familiarizado con los atributos. El niño adquiera libremente estas experiencias y luego tendrán relevancia con diferentes juegos. Pueden ser dirigidos o planificados o entre ellos pueden organizarlos. Así se pueden construir diferentes formas artísticas, estimulando para observar diferentes tipos de actividades. Clasificación, que es el tema uno de los temas que abordaremos ahora. El objetivo es que todas las actividades que el niño aprenda a diferenciar entre estos colores, los tamaños, las formas o los grosores. En el color, nosotros vamos a utilizar los 3 colores primarios y podemos dar la consigna de la clasificación y en este caso todos los iguales, todos los rojos, todos los amarillos, todos los azules. Y entonces vamos a irlos trabajando, los bloques en sus 3 colores, junto a cada bloque se coloca una cartulina con su color o en mi caso yo también he utilizado lo que son los aros que normalmente utilizamos en educación física, un aro rojo, un aro amarillo, un aro azul y entonces los vamos a ubicar. En este caso, la forma, con los 48 bloques, nosotros podemos trabajar lo que son círculo, cuadrado, rectángulo y triángulo, e ir trabajando, podemos colocar las cartulinas y que los niños vayan colocando cuáles son los círculos, cuáles son los cuadrados, los rectángulos y los triángulos. En este caso, no estamos dando una indicación ni cromática, ni de grosor, ni de tamaño. Estamos trabajando la forma. ¿Qué forma tiene? ¿Es un círculo? ¿Es un cuadrado? ¿Es un rectángulo? ¿Es un triángulo? Y entonces empezamos a trabajar eso. ¿Por qué es un círculo? Porque tiene esta forma circular, porque es una unión constante de líneas o porque simplemente puede ser como una pelota, como un sol. Un cuadrado tiene estos 4 lados, un rectángulo tiene 4 lados, pero 2 son iguales y son 2 diferentes en cada lado. Triángulo, los 3 lados que se corresponden. Y en este caso se separan los bloques en diferentes formas. Se introducen los nombres de los 4 tipos de formas y también posteriormente podemos introducir lo que se ha trabajado últimamente, el hexágono. En este caso podemos ir ubicando diferentes tipos de actividades. La competencia matemática, en este caso, identificar, definir o reconocer cualidades sensoriales. Obviamente el niño está tocando, el niño está ubicando, agrupa por cualidad común, en este caso puede ser por color, y entonces podemos trabajar, por ejemplo, decíamos, con un aro, con un cordel, etcétera, y vamos a buscar piezas que no sean, por ejemplo, en este caso, que no sean azules, que no sean amarillas, que no sean rojas, y podemos ir planteando diferentes actividades. Aquí están las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo las podemos elaborar, podemos dar las indicaciones actualmente de manera virtual. En una hoja la dividimos en 4 y entonces podemos ubicar color, forma, grosor y tamaño.
Ahora entonces en cada una va a tener diferentes características. Esto también nos ayuda para que en dado caso nosotros no tengamos que estar hablando totalmente, sobre todo cuando en el curso anterior me preguntaban acerca de la inclusión. Si nosotros trabajamos, por ejemplo, y yo les ponía la situación de que estamos trabajando con niños sordomudos hipoacúsicos con la Sociedad de Querem en Querétaro, y nosotros podemos ir ubicando solamente mostrando cuál es nuestra ficha de color y vamos a irla trabajando. La elaboración de fichas, como aquí está el ejemplo, podemos trabajarlas de una manera muy sencilla, colorean la ficha y solamente la mostramos. Ejemplo, la ficha roja, la ficha amarilla, la ficha azul, y de esa manera van a mostrar ellos sus propias figuras. La clasificación con las fichas, por ejemplo, aquí en una canasta podemos ir colocando las fichas, podemos la ficha del color y todos los bloques que corresponden a dicho color. En este caso, por ejemplo, el amarillo, el azul o el rojo. No nos importa ni el bloque, qué forma tiene, ni el tamaño, ni el grosor. Estamos trabajando el color. Y aquí están los ejemplos. En este caso, aquí tenemos ya más específicamente lo que son las fichas cognitivas en que vamos a trabajar: color, forma, grosor y tamaño. Tenemos una hoja blanca, las podemos colorear rojo, azul, amarillo. En otra ponemos las formas, lo que es el círculo, el cuadrado, el círculo, el triángulo y el rectángulo. El grosor podemos marcarlo con 2 líneas y obviamente que se marque la gruesa y una sola línea para la delgada. En una misma ficha podemos poner los dos, y el tamaño con un muñequito, como decimos, básicamente de palitos y bolitas, uno grande y uno pequeño. Y aquí tenemos las actividades alternas que nosotros podemos trabajar. ¿Qué podemos clasificar? Grosor, trabajar elementos de negación, conjunción, diferenciación, equivalencia, ordenación y seriación. Podemos ir ampliando todos estos elementos y los bloques lógicos, como este material estructurado, nos pueden apoyar. Clasificación, tenemos aquí el elemento de clasificación cromática, solamente los 3 colores que estamos ubicando, sin trabajar el elemento de lo que es la forma, ni el grosor, ni el tamaño. Seriación por tamaño, podemos trabajar lo que es grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño. Seriación cromática, amarillo, rojo, azul, amarillo, rojo, azul. Y podemos ir dando las indicaciones. Y actividades estas complementarias, lo que vemos, lo que es el tamaño. El bloque lógico que sea pequeño o el bloque lógico que sea grande. Las actividades con las fichas, los grados de dificultad se van ampliando, y aquí, por ejemplo, tenemos un bloque lógico que sea rojo, que sea pequeño, que sea grueso y que sea un círculo. Y aquí tenemos el ejemplo. Y así así podemos ir dando las indicaciones para que los niños vayan realizando las actividades. Actividades con grosor con las fichas, tenemos aquí una ficha que nos está marcando que buscamos una figura que sea delgada. Y entonces ahí tenemos el ejemplo entre las dos, la que es gruesa y la que es delgada, y cuál es la que corresponde. Y en el caso de abajo, la que sea gruesa. Los bloques lógicos, entonces, es este material que nos ayuda en el pensamiento matemático para ir asimilando elementos de selección, comparación, clasificación y ordenación. Aquí tenemos otro tipo de ejercicios que podemos ubicar, lo que decíamos con el cordel, podemos trabajarlo en dado caso que demos las indicaciones de manera virtual, podemos trabajarlo con estambre, con una agujeta y ubicar las fichas, y eso va a ser la ficha que va a corresponder. Al final, tanto voy a dejar la presentación en el Google Drive por la información que se tiene, pero también voy a dejar unos documentos, textos que les pueden servir con fundamentación de un trabajo en un material estructurado para trabajar lo que son elementos de clasificación, seriación, igualación. Y las fichas también se las voy a dejar en lo que son los documentos de Google Drive. Aquí tenemos estas fichas, y cuando ya se trabajó los elementos de una manera concreta, ahora ya los podemos trabajar de una manera abstracta, en una hoja de papel. Y ahí ya damos las indicaciones y cuáles son las figuras que ellos tendrían que dibujar o colocar. Estas fichas, como les comentaba, se las voy a dar para que ustedes las puedan trabajar con los niños. Recuerden que son material muy sencillo porque lo pueden bajar tanto en PDF como en Word, y lo pueden enviar en WhatsApp o en algún correo que tengan con sus padres de familia, dependiendo de cada uno.
Aquí tenemos ejercicios que se pueden ir realizando y con esto también hablamos de la cuestión cromática, no solamente de los bloques lógicos, sino de algo que sea amarillo, algo que sea azul y podemos ir trabajando determinadas actividades. Sí, maestros, ahorita ya lo que les comentaba, les voy a mandar el link. Bueno, más bien los coordinadores yo les voy a mandar a ellos las presentaciones y lo que son los PDFs y la información y las fichas, y para que se pueda compartir. Aquí tenemos algunas actividades que se pueden realizar, por ejemplo, actividades de una cuestión de artísticas, pueden hacer un animalito, pueden hacer un robot, pueden clasificar, pueden hacer una seriación, pueden hacer una casita y con materiales que hasta en términos generales son fáciles de obtener. Aquí tenemos una ficha de trabajo y ya esta es una actividad ampliada donde ya se hacen en la introducción a lo que es la teoría de conjuntos. Y ya tenemos conjuntos, subconjuntos e intersecciones que nosotros podemos ir teniendo. En este caso, ya los materiales, no es necesario que compremos el material, como comentaba, podemos hacer el material con hojas de papel, con hojas de foamy, con material que sea fácil de acceso para nuestros niños y sobre todo para los papás. La percepción visual y la identificación de posición es algo muy importante. Antes se hablaba mucho de los exámenes psicopedagógicos, donde nos daban algunas indicaciones de seriaciones. Actualmente han cambiado, pero sin embargo son elementos proposicionales que sí tenemos que estar trabajando continuamente. Muy bien, estas fichas más ampliadamente podemos hacer dominós, podemos hacer memoramas, podemos ampliar estas actividades. Obviamente, y todo esto dependerá también del contexto, podemos enviarlas a los papás que las impriman, podemos jugarlas o posteriormente cuando regresemos a una situación presencial, podemos irlas trabajando con nuestros niños. Todas estas fichas, como comentaba, se las voy a enviar. Muy bien. Ahora entonces vamos a trabajar con el rally de las matemáticas. ¿Qué es el rally de las matemáticas? Ya decíamos, vamos a ubicar un rally educativo, una serie de competencias con diferentes actividades. Puede ser con material estructurado o puede ser también con lo que se refiere a actividades motrices, actividades en equipo. Y aquí lo importante, bueno, separación por equipos, tropas, podemos ubicar desde 5 hasta 12 actividades. Aquí los elementos que vamos a trabajar estructuralmente, clasificación cromática, conteo 1 a 1, ubicación espacial, bloques lógicos, lo que acabo de ubicar, el cubo cognitivo. Otras actividades se pueden trabajar el geoplano, el dominó cubano, juego con peluches, frutas y seriación, aros, bolos cromáticos y tangram. Todas estas actividades se pueden ir trabajando. Obviamente en este caso lo que voy a explicar no son las actividades y todo el desarrollo, sino qué elementos de clasificación, de seriación nosotros podemos ubicar. En este caso con los bolos cromáticos son botellas de refresco pintadas, como lo he comentado, y uno de los proyectos que yo estoy trabajando es con el material reciclado, ubicar con material reciclado las botellas, trabajar estos bolos cromáticos. Trabajamos sobre todo los colores primarios y trabajar con estos colores primarios nos da un bagaje muy amplio. Muchas veces nos dicen es que nada más son 3 colores, rojo, amarillo, azul, pero sin embargo tenemos un bagaje muy amplio de actividades, desde la actividad clasificatoria cromática, hasta los valores que le podemos ir dando posteriormente y con esto también podemos ir ubicando lo que son tablas y los niños pueden ir ubicando valores. Por ejemplo, le podemos asignar un valor, un punto a los rojos, 2 puntos a los amarillos, 3 puntos a los azules. Esto lo hemos realizado sobre todo cuando hemos trabajado estos rallies en jardines de niños que tienen primero, segundo y tercero de preescolar. En cada grado, la tropa viene formada por un grupo de primero o de segundo o de tercero y entonces ahí cada grado va a tener un grado de dificultad diferente. No vamos a ubicar con el mismo material, podemos trabajar diferentes actividades clasificatorias, en este caso. El dominó cubano es un dominó, se le asigna el nombre de cubano porque unos pedagogos cubanos fueron los que, en mi caso, yo tuve la fortuna de tomar un curso con ellos en la Universidad Pedagógica hace casi 20 años, y ellos utilizan el mismo dominó tal cual,
pero se amplía. Normalmente el dominó llega hasta lo que es el 12, la mula del 6. 6 y 6. En este caso se llega hasta el 18. Y lo que vamos a hacer son ejercicios clasificatorios de equivalencia y de correspondencia. Me estoy tardando tantito porque estoy tratando de ver los comentarios por si hay alguna duda o algún comentario que se quiera realizar. Aquí nos acaban de hacer el comentario que también porque es el 9 y ella se está trabajando de esta forma. Yo creo que sí, en este caso, la verdad, nosotros tomamos el curso con pedagogos cubanos y era lo que nos planteaban ellos. Pero muy bien, muy buen comentario, gracias. Muy bien. Y en este caso podemos trabajar lo que es el dominó de diferentes tamaños. No necesariamente lo podemos ubicar de una sola forma. Las equivalencias las podemos trabajar con los dados. Podemos ir colocando los mismos dados de diferente forma y esto nos va a ir apoyando. En lo que es los aros, obviamente trabajamos lo que es espacio y elementos motrices. Aquí los niños, bueno, los ejercicios van a ir pasando a través del aro, si es posible, otras veces pueden pasar el aro por su cuerpo, dependiendo del grado de dificultad. En el caso de los peluches, bueno, nosotros lo que trabajábamos era ubicar lo que son los peluches, el tamaño, los colores y los tipos, por ejemplo, los peluches que sean animales, los peluches que sean de color café, los peluches que no sean animales, por ejemplo, podemos tener carros o aviones, etcétera, y entonces ahí podemos ir utilizando lo que es el juego, la parte lúdica, con elementos clasificatorios o de seriación. El tamaño, todos los que sean grandes, todos los que sean pequeños, y todos estos elementos nos van a ir apoyando. En lo que es el tangram como tal se trabaja en este caso, se puede trabajar desde lo que es la elaboración del tangram, que los niños trabajen lo que es la elaboración del tangram. En el caso del rally, muchas veces no nos da tiempo porque no van a trabajar todo lo que es el tangram, pero podemos ubicar figuras y también clasificar por colores, los amarillos, los rojos, los verdes, qué figura es, los que tienen 3 lados, los que tienen 4 lados. Entonces lo vamos a ir ubicando como el tangram figura base, que son de 7 piezas. El geoplano, en el geoplano podemos ir dando las indicaciones y vamos a ir elaborando, por ejemplo, una figura. Todos vamos a trabajar una figura que tenga 4 lados. Puede ser un cuadrado o puede ser un rectángulo. La indicación y la consigna es que tenga 4 lados. O una figura que tenga 3 lados. No es un triángulo, pero no necesariamente que sea equilátero. Entonces podemos ir ubicando. En esta base que se llama Divertifrutas, trabajamos también, y algo muy importante es que trabajar lo sensorial. Lo veía desde los cursos, en las ponencias anteriores, es muy importante trabajar los 5 sentidos. El tan buscados aprendizaje significativo que todos los docentes queremos que nuestros alumnos tengan. Y básicamente el aprendizaje significativo nos da la situación de que el niño se acuerde, que lo que nosotros trabajamos toda la semana o lo que trabajamos en una actividad que nos tardamos en planear, en realizar, etcétera, la siguiente clase o la siguiente vez que nos veamos, los niños se acuerden. Cuando el elemento es significativo, valga la redundancia, significa que nos acordamos, que lo tenemos muy presente. Y se dice que mientras más sentidos estén englobados en una actividad, pues más podrá ubicarse este elemento de aprendizaje significativo. Un elemento, un sentido que nosotros no trabajamos constantemente es lo que es el gusto. Y en este caso los niños pueden probar y ver cómo son las frutas y de qué y si ya las han probado, porque no es lo mismo de nos acordamos cómo sabe la sandía y nos acordamos cómo sabe el melón. Aquí lo tenemos, lo vamos a probar y vamos a hacer una seriación. Podemos hacer una brocheta, pero la vamos a ir haciendo con diferentes consignas. Entonces yo puedo ir mostrando mis láminas y vamos a trabajar primero una sandía, un melón, una fresa, una uva y podemos también introducir algunas frutas que no sean tan conocidas. Nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar, por ejemplo, con maestras en un intercambio, maestras veracruzanas con maestras de Tlaxcala y de Puebla, y por ejemplo hay frutas que nosotros aquí en la región no tenemos tanto como el nache, y
y ellas traían y es un sabor diferente. Entonces aquí podemos trabajar diferentes sabores también y eso nos introduce a otros elementos. El niño se va a acordar de estas situaciones también por el significado que da. Y va a ser tan significativo para ellos por todos los elementos que engloban dicha actividad. Voy a poner un ejemplo de las actividades que he trabajado con los niños de la Asociación de Querel, algunas situaciones de clasificación que pueden observar. Muy bien, es un video muy corto, pero lo que ustedes pueden ver es, en mi caso, yo estuve trabajando con las estrategias didácticas, tuve un gran apoyo de las maestras de USAER, que fueron las intérpretes, y en este caso podemos ver elementos de clasificación cromática. Tenemos ahí lo que es, obviamente trabajamos también con niños jóvenes y niños que están en el CAM, y obviamente son de diferentes edades, diferentes actividades, diferentes consignas, pero también situaciones cognitivas diferentes y conductuales. Entonces, obviamente, lo primero que se ve aquí es la situación de los niños, el intérprete lo que está manejando, yo doy la consigna, el intérprete me ayuda, tenía 3 intérpretes ahí y podíamos ir trabajando algunas actividades. Los niños fueron apoyados algunos por sus padres, otros por sus maestros y realmente lo interesante es la inclusión que nosotros podemos ir dando, como en los bloques lógicos y las fichas que les estaba dando, solamente el mostrar y podemos ir trabajando diferentes actividades. Trabajamos elementos de clasificación, de ordenación y también hicimos una gráfica. Los niños nos fueron ayudando con la gráfica y en este caso ustedes pueden ver y también algo muy importante que se está trabajando en lo que es esta asociación de Querétaro es unir diferentes edades para apoyarse. Y esta parte también es importante, lo que yo les comentaba hace rato, el apoyo interdisciplinario que podamos tener, el trabajo en equipo es muy importante. En este caso, trabajamos también con lo que son peluches y pueden observar ustedes cómo se va desarrollando la actividad. Primero tenían que mostrar su peluche y dar las especificaciones de su peluche. En el caso de este joven, él ha tenido diferentes problemas porque aparte de la cuestión hipoacústica, tiene problemas motrices y algunos problemas cognitivos. Entonces, son diferentes situaciones que nos están apoyando y que, bueno, en este sentido, las clases abiertas que nosotros podamos hacer con los padres de familia también nos están apoyando bastante en algunos momentos para poder y seguir trabajando estas situaciones de inclusión. Muy bien, recordemos este punto que les decía desde el anterior curso, es mate con señas. Nosotros aquí tenemos diferentes actividades que pueden ustedes bajar. Estos son los datos, pueden darle un like en la página de Face y de ahí pueden bajarla directamente a sus computadoras. Y bueno, con esto iríamos cerrando, terminando esta parte, no sin antes agradecer
nos fuimos un poco más rápido, pero espero que, bueno, también por la hora no sea tan cansado seguir trabajando con materiales didácticos que sean fáciles de adquirir, sobre todo en la actualidad cuando pedimos tareas. Por ejemplo, esta situación de los bloques lógicos sí la podemos hacer, pero podemos pedir materiales que sean fáciles de adquirir, baratos, que sean reemplazables y que sean seguros. Les dejo mi correo y mi Face. No sé, maestra, si tenga algún comentario. Maestra Mayra, no veo preguntas de maestros, solamente agradecimientos. En lo referente a los materiales, les voy a dejar todos los lineamientos para la elaboración de los materiales. Les voy a dejar la presentación. Y bueno, los que son los bloques lógicos es un material estructurado muy noble que nos puede ayudar en muchos aspectos, no solamente en preescolar, nos puede ayudar desde preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Da el preámbulo a lo que es el pensamiento lógico matemático. Y bueno, aquí también se va a ir ubicando varios elementos que nosotros podemos ir trabajando y que nosotros podemos trabajar también con niños con alguna discapacidad. En este caso, para su servidora realmente fue algo muy nuevo el trabajar con niños con alguna discapacidad y con varias discapacidades. Nos ayuda mucho a tener esta situación de inclusión porque los principios pedagógicos muchas veces los hemos leído, los hemos trabajado, pero trabajarlos directamente con los niños es diferente. Nosotros aquí con este material estructurado realmente nos dio una visión diferente de cómo nosotros tenemos que trabajar, acercarnos y, por ejemplo, en lo personal, como soy maestra de preescolar también, suelo ser demasiado, entre comillas, consentidora con algunos niños y ahí las maestras me ponían el límite. Yo tenía que marcar con ellos también disciplina, tenía que, me decía una maestra, es que esas niñas están muy platicadoras y yo decía, ¿cómo platican? Se volteaban y en señas las dos niñas chiquitas de unos 8 años estaban platicando. Entonces me decía, no, vamos a llamarlas. Entonces, yo también, eso nos va enseñando cómo nosotros tenemos que ir trabajando con los niños de diferente forma, incluirlos, y el material estructurado sí se puede trabajar con diferentes niveles, con grados de dificultad y con también situaciones cognitivas que nosotros vamos a ir teniendo. ¿Listo, maestro Sergio? ¿Quién entregará el reconocimiento a la maestra Mayra? Sí, maestra, los está entregando el maestro Paul. Pues es simple y sencillamente agradecer a la maestra Mayra toda esta gran experiencia que está comentando. Afortunadamente, tenemos el gusto de contar contigo aquí en el estado, pero bueno, tu labor ha ido más allá de las fronteras. Adelante, maestro Paul. Gracias, maestro Sergio. La Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas otorga la presente constancia a la maestra Mayra Rojano Ballesteros por la impartición del curso Comparación, Igualación y Clasificación con base en la cantidad de elementos en el marco del primer trayecto formativo, la enseñanza de la aritmética. 13 de enero de 2021, firma el maestro Higinio Barrón Rodríguez, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas. Muchas gracias, maestra, por su participación, excelentes comentarios y esperamos tenerla en otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Y como dicen en los comentarios del chat, yo les daré toda la información para que también la puedan ir ubicando. O sea, es importante también compartir toda esta información. Les daré las fichas y la información escrita virtual que tengo.